Pues aquí estamos de vuelta, nuevo episodio en este ya culebrón que podríamos llamar del caso Bárcenas. Hoy el periódico El País ha publicado que Bárcenas presentó ayer mismo, ayer después, se supone, se entiende que después de la declaración ante el juez del caso Gürtel, una demanda contra el Partido Popular por despido improcedente. Bárcenas sostiene, según todo esto, según el diario El País, que trabajó como asesor desde marzo del 2010 hasta el pasado 31 de enero de este mismo año. El Partido Popular, al parecer, se ha apresurado a desmentir estos hechos y, bueno, entiendo, ya ha dicho simplemente que ahora a tribunales, ¿no? Alfonso, ¿a ti qué te parece el nuevo episodio este? Sí, bueno, tiene razón que esto vaya a ser casi un culebrón, ¿no? O xa o é, ¿no? Eu penso que desde un principio o Partido Popular manexou mal informativamente este tema, non? É dicir, estou me acordando agora da intervención de Floriano, desafortunada, e lembrándome da de onte de María Dolores de Cospedal, tamén un pouco nesa liña. A xente xa, eu penso que a capacidade de sorpresa está superada con todos estes temas, non? E, bueno, vemos que a familia real está aí casi, bueno, pues, nas mans dun socio de Urdangarín. Vemos que o Partido Popular parece que está acollido a contrapé por o seu ex-tesoreiro, e a verdade é que, bueno, pouco cabe engadir. O que me parece un pouco obsceno é que nos tempos que corren este señor cobrara 21.200 euros ao mes, posiblemente por non facer nada, non? Ana. Vamos a ver, en este tema, en el tema de Bárcenas, hasta ahora únicamente hay dos certezas. Una, que este señor tenía una cuenta en Suiza, y en segundo lugar, que este señor es un defraudador fiscal. Está demostrado que este señor defraudó y engañó a Hacienda. Después hay una serie de investigaciones judiciales donde se está tratando de determinar cuál es el origen de ese dinero. Los informes policiales dicen que difícilmente una persona con inversiones en bolsa y comprando obras de arte puede conseguir ese dinero, pero eso es lo que está... Hasta 38 millones de euros. Pero eso es lo que está tratando de determinar la justicia. Estamos hablando de un personaje al que, bueno, frente a otros procesados, como podemos ver a Urdangarín, cabizbajo, que entre los juzgados, Bárcenas lo vemos altivo, arrogante, es una persona que un día dice una cosa y otro día su contraria, al que incluso se está acusando de falsificar su propia letra. Eso es para decir cuál puede ser la credibilidad de una persona. Si no se le cree para una cosa, pues tampoco se le puede creer para otra, con lo cual hasta ahora el Partido Popular ha dado una serie de explicaciones, y yo creo que lo que debe hacer la justicia es aclarar lo importante de esta cuestión, que es de dónde proceden esos 22 millones de euros. Y hay otro aspecto también muy importante, que es hasta ahora el juez Ruz ha dicho que no hay ningún tipo de vinculación entre esa cuenta con los 22 millones de euros de Bárcenas y la financiación del Partido Popular. No se está investigando absolutamente para nada la financiación del Partido Popular. De hecho, el propio Bárcenas desvinculaba... El propio Bárcenas pero yo en este ámbito me gusta hablar sobre todo del ámbito judicial, no lo que dice Bárcenas, no lo que dice un medio de comunicación, no lo que contesta, sino lo que están haciendo los jueces, que yo creo que es el ámbito en el que hay que tratarlo, porque los juicios paralelos, los debates mediáticos, yo creo que pueden complicar la cosa. Entonces lo importante sobre todo es lo que determinen los jueces, y los jueces hasta ahora no han encontrado ninguna conexión entre esa cuenta y el Partido Popular. Bueno, pero hay evidentemente unas consecuencias políticas que son inevitables, ¿no? Es decir, más allá de que efectivamente la justicia tiene que actuar y hay que darle el tiempo para que lo haga, hay unas consecuencias políticas obvias. De hecho, bueno, pues este culebrón es un... Bárcenas se ha adelantado al Partido Popular, porque ayer Dolores de Cospedal decía que el Partido Popular iba a presentar querellas, tanto de partido como individualmente. Bárcenas ha actuado antes, Pepe. Bueno, o señor Bárcenas é un crack. Sí, es un crack para ganar dinero, desde luego. É un auténtico crack, porque había que ficharlo como asesor, ¿no? Porque desde un posto de traballo ben retribuído, como apuntaba Alfonso, ¿no? Pero con esa retribución non se poden aforrar non 22 millóns, que eran os iniciais, sino 38 millóns, hai 16 millóns de euros. 1 millón de euros, unha pasada de pasta, non? Son 166.000 millóns. Sí. Onte presumía de que con unha operación de nada fixera 6 millóns así a golpe de tal. Desde o meu punto de vista está nunha auténtica chantaxe ao Partido Popular e ao seu presidente, non? Foi a un notario,
Cando unha persona vai a un notario é porque ten unha estrategia de defensa, de ataque ou de unha montaxe específica concreta. Non agora demanda ao propio Partido Popular que, según di el, tuvo en nómina ata o día 30 de xaneiro, desmentindo o que decía onte a secretaria xeral do partido, doña Dolores de Cospedal. Agora só falta que aparezan os recibís, que seguramente será o próximo paso deste señor. Eu non sei os papéis que ten, porque tampouco sei de que Bárcenas estamos falando, do que o nega todo ou do que vai ao notario e presenta, plantexa esta denuncia ao Partido Popular. En todo caso, o que eu penso é que o Partido Popular levou moi mal este tema desde o principio. E hai unha serie de preguntas que están no aire, flotan no ambiente, que hai que respostar como este señor, a carón do PP, puido facer esta fortuna que consta, que ademais que a ten, que non é unha fortuna ficticia. Tú dices, a carón do PP, hasta ahora ningún juez ha encontrado ninguna vinculación entre ese dinero que hizo Bárcenas y el Partido Popular. Es decir, que limitémonos o veamos lo que dicen los jueces. A mí me parece una acusación así, decir que se hizo dinero al lado del Partido Popular. No se sabe cómo hizo ese dinero Bárcenas, pero desde luego no hay ninguna vinculación, por lo menos no se está investigando, no se está procesando con la financiación del Partido Popular. Pero alguna vinculación hay desde el momento que fue tesorero y gerente. Una cosa es que haya sido tesorero y gerente y otra cosa es cómo ha hecho ese dinero. Y absolutamente ningún juez, ni el fiscal, ni nadie está diciendo que el Partido Popular tenga que ver nada con esa cuenta. Al contrario, y además en un ejercicio de transparencia que ha hecho el Partido Popular, pues ha mostrado sus cuentas, están controladas por el Tribunal de Cuentas, que aparecen unos... 2007, Ana. Que aparecen 2007. O Tribunal de Cuentas, a última fiscalización das contas do Partido Popular é de 2007. Hasta el 2007, claro, porque es el ritmo que lleva el Tribunal de Cuentas. Pero las posteriores del 2007 al 2012 las ha hecho públicas también y figuran en su página web. El Partido Socialista no lo ha hecho. Por ejemplo, ha hecho un gran ejercicio de transparencia. Se habla de que fue ante un notario. Las versiones cambian según el medio de comunicación en que lo leas. Hay algunos medios que dicen que lo que hizo Bárcenas fue ir al notario y decir el Partido Popular ingresaba tanto por donativos y este dinero se destinaba a determinadas cuestiones. Yo no puedo presuponer que se destinaba a algo ilegal, no lo sé. Él fue allí, hizo una determinada declaración sobre unas cifras. Es decir, yo de ahí no puedo concluir que si había algún tipo de financiación o no. Al contrario, lo que trataba Bárcenas de determinar yendo al notario es que ese dinero era del Partido Popular y él no se llevó ese dinero a esas cuentas. Es decir, trataba de diferenciar esas dos fuentes de... Yo insisto en que evidentemente nosotros aquí no podemos reemplazar en ningún caso a la justicia, ¿no? Ahora, a mí me gustaría centrar el foco en las consecuencias políticas que tiene, ¿no? Porque evidentemente insisto en que a los jueces hay que dejar que investiguen y que decidan, ¿no? María. Vamos a ver, yo creo que si en la gran mayoría de los casos que están, no solamente el asunto de Bárcenas, que también, sino otros muchos que están poblando el panorama mediático en estos momentos, si en la gran mayoría de ellos el problema es la presunción de inocencia, creo que en este caso particular el problema es la presunción de veracidad. Es decir, aquí se está dando veracidad a una serie de cuestiones, una serie de listas que salen ya no autografiadas, sino fotocopiadas en determinados medios de comunicación, una serie de nombres, una serie de cuantías, una serie de papeles. Se le está dando presunción de veracidad, todo el mundo está asumiendo que eso es cierto. De igual manera que se le está dando veracidad a una serie de cosas que él va al notario a decir que existen o que tiene o que deja de tener, que el propio notario da fe de que este señor dice tener sin verlo, ¿no? Y todo eso lo estamos asumiendo como cierto. Bien, entonces eso creo que es un problema. Efectivamente hay preguntas sin explicar. Para mí una de las más evidentes, y supongo que en algún momento se explicará, es si el señor Bárcenas hizo dinero con o a costa del Partido Popular. Y a costa del Partido Popular lo digo no porque haya utilizado donaciones o porque haya confusión de contabilidad, que no me cabe la menor duda de que eso no es, porque decías tú del Tribunal de Cuentas, el Partido Popular se somete a auditoría de cuentas todos los años, como cualquier sociedad y cualquier organización de este país. Otra cosa es que esas cuentas posteriormente se depositen en el Tribunal de Cuentas, pero anualmente están obligados a someterse a una auditoría externa. Por tanto, la última empezarán
ahora con las cuentas de 2011, no las de 2007. Insisto, otra cosa es cuando después entran las competencias del Tribunal de Cuentas, pero las cuentas están claras, son públicas, están depositadas y están auditadas, es decir, tienen un cierto marchamo de veracidad, ¿vale? Pero bueno, a lo que iba, me refiero no a esas confusiones monetarias, sino utilizando el buen nombre, utilizando tráfico de influencias, utilizando contactos, es decir, cuando hablo de a costa del Partido Popular me refiero a cosas como esa, que insisto, están sin resolver. Claro que también reconozco, habláis aquí de la política de comunicación del Partido Popular, pues por supuesto, ha habido demasiadas inconcreciones, está habiendo pocas comunicaciones, un poco incluso a pie cambiado, hay incluso imprecisiones, hay inconexiones, hay cosas que no se dicen como se tendrían que decir, probablemente porque la persona que las está explicando no es su materia, ¿no? O no es, digamos, experta en esos temas. Por supuesto que eso es así. Ahora, que yo creo que por lo menos nos podríamos preguntar, oiga, ¿y esto es porque están ocultando algo porque no saben explicarlo, porque no saben comunicarlo? ¿O esto es porque la capacidad de invención e improvisación de esta persona es tan alta que no te da tiempo a reaccionar y no sabes muy bien de qué está hablando? Porque es que estamos, efectivamente, sorpresa tras sorpresa. E insisto, que le estamos dando todo. Yo, de verdad, no estoy aquí defendiendo a nadie a capa y espada y contra viento y marea, pero sí creo que por lo menos, hombre, una persona que se atreve, hablaba Ana del juez Ruz, y yo tampoco voy a politizar, a judicializar nada, ¿no? Pero, a ver, este señor le dice a la Fiscalía, cuando le pregunta que no hay papeles y que no ha ido al notario, y después al juez le dice que sí hay papeles y se ha ido al notario. Entonces, a ver, un juez y un fiscal, y versiones contradictorias, y el origen es el mismo. Entonces, yo creo que todo merece una reflexión. Por supuesto que, insisto, creo que el Partido Popular, y Ana sabe muchísimo de comunicación en todos los aspectos, y vosotros probablemente mucho más que yo también, creo que un paso atrás y una reflexión y empezar a coger el toro por los cuernos, pero creo también que aquí hay mucho de eso, de que la capacidad de invención e improvisación de esta persona y que te salga un día con una cosa y otro día con la contraria... Porque posiblemente él esté xogando a doble banda. Es decir, él está facilitando por un lado con unha man e coa outra generando. En su propia banda, no juega en su propia banda. Pero sabes que é o problema desto, María? Perdona, solo un apunte. Que habláis del tema del chantaje. Y yo pregunto, ¿chantaje de qué? Porque tú chantajeas, decía Cospedal, ¿no? Hoy me parece que era. No, es que esta persona, ella decía que no iban a consentir que se chantajease, pero que tú chantajeas, y eso es cierto, cuando quieres obtener algo a cambio. Entonces, este señor, ¿qué se le está pasando por la cabeza? Que se puede manipular la Fiscalía General del Estado, la Judicatura, el Poder Judicial, todo. Esta persona posiblemente manexa unha información pues delicada ¿Y qué va a ganar? Pero o problema, eu penso que aquí xa non é Partido Popular, Partido Socialista, o problema aquí é que a xente ten a sensación de que isto é algo sistémico. Es que el problema, é dicir, que está detrás a financiación dos partidos, que isto funciona así. No, pero isto non funciona así. Iso é o que... Pues eso es lo que con responsabilidad E isto é o que xera unha certa desesperanza na xente. É dicir, que non é xa cuestión únicamente nun partido. Neste caso, tocou o Partido Popular. É que isto funciona así. E ese é o problema que hai detrás de todo isto. Por eso é tan importante... Despois, en canto a si iso é certo ou non é certo, xa a xustiza, como ben dicía Ana, xa o determinará no seu momento. Eu penso que non podemos... Hai xente que di que, efectivamente, que algunhas desas anotacións corresponden o caso de Pío García Escudero e de outros dirigentes políticos que si recoñecían que eso estaba correcto no que atinxía a eles. Pero, bueno, en calquer caso será a xustiza o que o determine. Pero o problema que hai aquí de fondo é outro, é dicir, que a xente agora ten casi a sospeita, por non dicir a certeza, de que isto funciona así. Por eso es tan absolutamente importante, cada vez que uno de nosotros tenemos un sitio en una tribuna pública o medianamente que llega a un montón de gente, como es esta situación, insistir en que el problema es otro, que los políticos son honestos, que los políticos son honrados, que los partidos políticos no se financian irregularmente, que en el momento en que un partido político se ha financiado irregularmente, se ha ido a la justicia ha operado y ha habido sentencias. Y que menos aún cuando quien está diciendo esto es una persona que efectivamente, como reconocía Ana, como nos hacía notar Ana, es un presunto delincuente, porque de momento que es presunto. Defraudador fiscal, sí, porque no es una cuenta en Suiza. No, eso ya ni presunción. Eso no tiene ni presunción, eso lo reconocemos. A mí líbreme Dios de acusar ao Partido Popular de nada, que conste en acta, baixo ningún concepto. Necesito creer na inocencia do Partido Popular polo ben deste país. Necesito creer na inocencia do presidente do goberno Mariano Rajoy e dos demais dirixentes do Partido Popular para que aquí non haxa unha crisis
institucional, non? Eso por un lado. Ahora, por outro lado, necesito tamén que o Partido Popular se aclare, porque non é de recibo, dito como ciudadano, que o señor Bárcenas presente hoxe unha denuncia, unha demanda contra o Partido Popular dicindo que estuvo en nómina ata o día 30 de xaneiro como empregado cualificado pero empregado, e a señora Cospedal onte dixera todo o contrario. Y si el partido ha contestado, escucha, el partido ha contestado y diciendo, nos veremos en los tribunales. Claro, es que Bárcenas puede decir muchas cosas, pero el Partido Popular ya lo ha dicho, nos veremos en los tribunales. A señora Cospedal falou de que lle deran un finiquito convertido en simulación de salario, o cual é unha situación irregular tamén. Simular un salario é unha... Bueno, vale. No, sí, por supuesto que es una situación irregular, pero yo entiendo... No, yo lo que creo... Perdona, no voy a defender, pero de verdad, después de leer muy mucho las declaraciones de la señora Cospedal, por eso antes decía lo de personas que no conocen, no dominan bien el tema ni la materia. Creo que más bien lo que dijo, de verdad, es la única explicación, porque si no, tengo que pensar lo peor. Sí, ya lo sé, pero es que creo que yo te digo lo que creo que quiso decir, que lo que hicieron fue simular el salario que habría cobrado esta persona durante X tiempo, traducirla a una cantidad fija y después diferirla. Es decir, que no es una simulación de salario en el sentido, estamos engañando porque vamos a hacer aquí creer que tienes un trabajo y que tienes un salario, eso es lo que es la estafa. Ahora bien, que yo diga, pues eso, como la renta, o sea, nosotros todos los años hacemos una simulación de lo que vamos a adquirir en un año, de lo que vamos a cobrar en un año, y en función de eso nos sale el tipo. Está mal dicho, es una imprecisión, está mal dicho. Dice que non estuviera asalariado ata o día 30 de xaneiro. El dixo que sí. Bueno, pero es que lo dice él, es lo que estoy diciendo, no puede ser que no sea cierto. Bueno, y que se verán en los tribunales. De todas formas, me deja solo matizar una cosa. Hablabas del tema de la corrupción. Yo entiendo que la gente esté alarmada, preocupada por la situación que se está viviendo, pero a mí me parece muy injusto esta imagen de que España es el país más corrupto de los más corruptos, porque hemos visto, y vamos a hablar de países a los que se considera ejemplares, por ejemplo, en el Reino Unido hemos visto en temas de la bolsa cómo se falsificaban determinados índices, hemos visto problemas de financiación de Helmut Kohl, hemos visto en Francia a Sarkozy también investigado por cómo se financiaba su campaña, hemos visto a la familia real británica como uno de sus miembros supuestamente hacía negocios, es decir, en el Vaticano. Quiero decir que esta imagen de que España es el país más corrupto, yo entiendo que los españoles merecen todo tipo de explicaciones y aclaraciones, que la corrupción hay que cortarla de raíz, que los partidos tienen que ser intransigentes con ella, pero esa imagen de que España es el país más corrupto, yo creo que, digámoslo así, en todos los países cuecen habas, ¿no? Es un país corrupto. Cada uno lo vive en su país. En Inglaterra un ministro dimite por unha multa de tráfico. Y en Alemania por una falsificación de una tesis doctoral. En Alemania por una tesis, por copiar los párrafos. Y de todas maneras yo también quiero abundar en un tema que últimamente, cuando hablo con mis compañeros de todo esto, lo que te quería decir antes, Pepe, es que creo que dentro de la imprecisión, Dolores de Cospedal utilizó simulación como sinónimo de estimación. Es lo que ellos lo que dicen. Solo un apunte. Porque me da también la sensación de que todo este tipo de cuestiones las estamos convirtiendo en una caza de brujas, en el sentido de que esto se traduce todo en dimisión, 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 dimisión. Y tan pronto se le corta la cabeza a 1, 2, 3, 5, 7, han desaparecido los temas, los problemas y las cuestiones. Bueno, vamos con nuestra actualidad más próxima. Y si me permites, solo un matiz para diferenciar, cuando hablo de las situaciones, también en el pasado en España se han vivido situaciones realmente surrealistas, porque aquí estamos viendo que al señor Bárcenas le han retirado el pasaporte, pero aquí vivimos hace unos años en España un caso que era el director general de la Guardia Civil, donde el ministro del Interior del PSOE decía, está ahí, y después apareció en Laos, porque lo encontró además, yo creo que la agencia esta Método 3, que ahora sale por los casos de espionaje, es decir, que la situación ahora es preocupante, pero en España, en años pasados, hemos vivido situaciones preocupantes, surrealistas, ¿no? Entonces, también pensemos en lo que se ha vivido en otros años. Bien, vamos con temas más cercanos, vámonos al Parlamento de Galicia, porque esta mañana se han votado finalmente los presupuestos para este año. In extremis se llegó a un acuerdo, el Partido Popular llegó a un acuerdo con el Partido Socialista de Galicia para incluir en esos presupuestos 5 millones de euros para el dique flotante. Nos lo cuenta Marcos González. De las más de 1000 enmiendas presentadas por la oposición, la Xunta solo aceptó 7, todas del Partido Socialista, pero además también transaccionó otras 2, que generaron las 2 grandes novedades de los presupuestos tras su paso por el Parlamento. En primer lugar, durante las ponencias en comisión, los populares y los socialistas pactaron un aumento del impuesto de patrimonio, que será elevado en un 20%, dejando como está el mínimo exento.
Ben é certo que no proceso negociador non se nos aceptou esa baixada do mínimo exento a 500.000 euros, pero por contra teño que reconocer, e o fago aquí tamén públicamente, que en vez de aumentar o tipo autonómico nun 15% como nos propoñíamos, se fixo nun 20%. Y hoy, horas antes de la aprobación definitiva de las cuentas, se han apurado los minutos para alcanzar un nuevo acuerdo entre los populares y los socialistas, esta vez para desbloquear una inversión de 5 millones de euros destinada a la construcción del tan reclamado dique flotante de Navantia, un acuerdo significativo al que no se sumaron ni AGE ni el Bloque. Alegaron tener sus motivos, pero no pudieron explicarlos por no ser el momento adecuado. E vostede se posiciona co voto, non hai debate sobre as transaccións. Por lo demás, ni el Bloque ni AGE consiguieron incluir ninguna de sus enmiendas, algo que por otra parte ya imaginaban ayer cuando hablaban de rodillo parlamentario. Eu pregúntome se existe algunha fábrica de automóviles no planeta no que na cadea de montaxe entre xa o automóvil feito e saia exactamente igual ao final, non? Sería a productividade cero. Someterémonos agora aquí a unha especie de representación teatral para facer que debatemos, que o Partido Popular escoita, que toma en consideración e que valora as emendas da oposición para que saia tamén o texto igual que entrou. El Partido Popular, por su parte, habla de contradicciones e incongruencias en las enmiendas de la oposición y alega tener sus razones para rechazarlas. Ao longo deste debate, o Grupo Popular deu razóns que ás veces non se queren escoitar, que explican por que se aceptan algunhas enmendas e outras non se aceptan. La mayoría popular permitió aprobar cómodamente los presupuestos, pero también quedó patente el desacuerdo de la oposición y también de los varios cientos de personas que se manifestaron en el exterior del Parlamento. Bien, pues os pido una pequeña valoración, un minutito cada uno para valorar esto. Sobre todo, bueno, la aprobación de los presupuestos era algo que ya estaba cantado. Sí ha habido esa sorpresa in extremis de ese acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista de Galicia, que además creo que se ha realizado en los pasillos prácticamente, ¿no? Y casi en secreto, Alfonso. Sí, eu penso que, bueno, non deixa de ser un xesto, pero importante nun Parlamento no que digamos está moi polarizado, moi dividido e onde vai ser difícil chegar a moitos entendemento, porque vexo que realmente pues, hai unha digamos tres grupos que marcan unha distancia clara co Partido Popular, pero bueno, entendo tamén que a situación difícil, complicadísima que está vivindo, agónica casi do sector naval, pues que condiciona un pouco a eso. Eu penso que é unha boa nova. Sí, yo creo que hay ese acuerdo, hay también un acuerdo, yo creo que muy importante, que es la patrimonio. subida del impuesto del patrimonio, es decir, que en temas que se han planteado con rigor y seriedad sí se puede llegar a acuerdo, pero hablan de 1.100 enmiendas, ¿cómo son esas enmiendas? Yo leía hace un par de días que el responsable de Economía del PSOE, Enrique Negueruela, dimitió porque dijo que las enmiendas que él había presentado para que el Grupo Socialista las defendiese en el Parlamento las retiraron y presentaron otras que eran política y técnicamente infumables, con errores técnicos tan serios como que proponían cosas que no se ajustaban, o incluso se ha llegado a votar, como todos los partidos de la oposición se votaban entre sí, en determinados capítulos en pesca, uno pedía aumentar en una partida 500.000 euros y otro bajar 200.000, y votaban esas enmiendas contradictorias. Entonces habrá que llegar a acuerdos en las cosas sensatas, y no olvidemos que el Partido Popular tiene 41 diputados, tiene mayoría absoluta y tiene un programa de gobierno. Entonces en los temas importantes lleguemos a acuerdos, pero si esas enmiendas no tienen rigor y los reconocen los propios dirigentes, por ejemplo en este caso del Partido Socialista, pues y si son infumables como dicen ellos mismos, no se pueden admitir. Brevemente, María. Sí, a mí lo del naval me parece una muy buena noticia, tanto por un lado porque es acuerdo, y a mí por principio cualquier cosa que sea un acuerdo entre la fuerza, en este caso dominante, entre comillas, ¿no? Y un grupo de la oposición, me parece un buen camino y espero que sea un buen comienzo. Le doy mucha más importancia al tema del naval que al tema del patrimonio, por cuanto, bueno, pues es un impuesto que no va a afectar o no va a permitir demasiada recaudación, pero el naval sí afecta
histórica a muchas familias, es un rayo de esperanza, por lo menos para una comarca en un sector estratégico como es el naval en Galicia, e insisto, es una reivindicación histórica. Y en relación con la actitud, con lo que dicen las enmiendas, a mí me gustaría que, señora Imerich, por cierto, no me sorprenden en absoluto, o sea, me dan igual las razones que tengan o que puedan esgrimir para no apoyar un acuerdo como este. No me sorprenden en absoluto del bloque, porque estuvieron 8 años apoyando los presupuestos del señor Zapatero, durante los cuales no hubo carga de trabajo, no existía el dique flotante, no había ningún problema en Ferrol, entonces no me sorprende en absoluto su actitud, ¿no? Pero lo que sí me gustaría es que eso que le pide al Partido Popular, ¿no? Que dice, no, es que, pues que parece que, no, venimos aquí y hacemos una pantomima para que parezca que el partido escucha, valora, no sé qué, hombre, pues creo que se podrían aplicar el cuento y escuchar, valorar, atender, y a lo mejor hasta resulta que votaban a favor de los presupuestos, ¿no? Pepe? Bueno, eu escoitei decir a un ex-dirixente do Partido Popular, o señor Vázquez Portomeñi, de grato recordo para todos nós, porque foi o inventor do Xacobeo, escoitei decir que é imposible que na oposición non haxa unha idea valiosa. Que quero decir? Quero decir, hombre, que nas 1066 enmendas, aparte destas dúas que se aprobaron, a do patrimonio e hoxe a de Navantia, tiña que haber máis ideas valiosas da oposición. Dito isto, quero decir tamén que a oposición que estuvo no goberno bipartito comportouse de igual xeito que o Partido Popular. E máis, lendo as crónicas daquela época e lendo as crónicas doxe, as respostas dun bando e de outro eran prácticas mesmas mínimas. Decían os que estaban na oposición daquela, o Partido Popular, intolerancia, arrogancia, rodillo, engano ao pobo galego, etc. etc. E hoxe a oposición está dicindo exactamente o mismo. Quero dicir, e acabo, que debían poñerse de acordo, recoller as ideas valiosas de cada un dos membros da oposición e poñelas en riba da mesa para sacar a este país adiante, porque os presupostos o que necesitan é da colaboración de todos. Bueno, a ver si alguien te escucha. No quiero cerrar el programa sin que analicemos muy por encima, porque no tenemos mucho tiempo, la dimisión del presidente de la Real Academia Gallega, Méndez Ferrín. Ha sorprendido a todo el mundo, y más aún esas acusaciones que hace el presidente de la Academia de una campaña de acoso y derribo. Saben ustedes que el periódico ABC destapó el caso del uso del coche oficial por parte del presidente y de prácticas de nepotismo dentro de la Real Academia. Pablo Alcalá, que es el delegado del periódico ABC en Galicia, es también colaborador de Galicia Opina, no ha podido estar lamentablemente hoy en nuestro programa, pero hemos hablado con él para saber su valoración sobre esta dimisión, y esto es lo que nos contaba. Una decisión absolutamente sorprendente, y una decisión que se toma además quizá para no dar las explicaciones dentro del plenario como lo estaban pidiendo, porque en realidad él no dimite, o en sus motivos que explica no dice dimitir por los casos de nepotismo dentro de la Academia, sino que dimite porque cree que no debe dar las explicaciones a una serie de personas que se la estaban pidiendo dentro de su propia institución. El señor Méndez Ferrín toma una decisión porque evidentemente se siente cuestionado dentro de la Academia, y además por sus palabras y por sus manifestaciones considero que cree además que hay una especie de conspiración en torno a esa presidencia de la Academia. Hombre, yo desde la parte que me toca, la parte que toca al periódico ABC, quiero confirmar que en absoluto ha habido una organización acerca de la información. Simplemente se conoce una noticia, se empieza a investigar, se da con las fuentes correctas y se cuenta la noticia como es nuestra obligación. Esa era la valoración de nuestro colega Pablo Alcalá del periódico ABC. Alfonso, bueno, tu opinión sobre ambas cosas, sobre la dimisión de Méndez Ferrín, evidentemente, y sobre lo que decía Pablo. Sí, bueno, o traballo xornalístico a min pareceme impecable, non? É dicir, nese aspecto, e hai que reivindicar o xornalismo precisamente agora que as redes sociales parece que o invaden todo e que moitas veces conflúe por aí unha cantidad de información moitas veces sin contrastar. E, bueno, vemos que a veces que o xornalismo incluso resulta eficaz e útil para a sociedade, non? Eu, no caso de Méndez Ferrín, pareceme coherente que dimita. Non me parece coherente que se vaya dicindo que é unha víctima de unha campaña e que lle atacaban desde dentro e desde fora. Eu penso que se equivocou, el teria que ter a humildade de decir, mira, equivoqueime, marcho e tal.
Penso que nestas cuestións non podemos ter cores, non podemos mirar para un lado nin para outro. Para min é un destacadísimo intelectual, sin dúbida un dos millores escritores vivos que hai en galego que temos actualmente. Foi candidato pola Asociación de Escritores en Lingua Galega ao Premio Nobel, posiblemente o volvan a propor dentro de pouco, pero o que estaba pasando aí non era normal, é que todo o mundo tiña enchufado a alguén. Entonces non podemos chamarlle caciques, é dicir, se os de Ourense son caciques porque colocan xente e eles pois son de outra... Para min é similar o tema de Ourense ou similar o tema de José Luis Méndez cando os seus fillos traballaban en Caixa Galicia. Por tanto, para min é totalmente cuestionable. Eu podo entender que un pai pois faga calquera cousa por unha filla, mesmo ridículo, é dicir, entendo como pai, non? Pero bueno, eu penso que hai unha ética que hai que respetar. Ana. Bueno, el señor Méndez Ferrín ha dicho que, bueno, no ha aclarado en profundidad los motivos por los que dimite, solo ha dicho que desde dentro pues había sectores que iban contra él. Y a mí, si se me permite así un poco de humor, un poco de anécdota en estos temas, yo desconozco el funcionamiento interno de la Real Academia Galega, pero me recuerda un poco, bueno, sin ánimo de equiparar las dos situaciones, a lo que le ocurrió al conde de Romanones, que recordemos que el conde de Romanones intentó ser académico de la Real Academia de la Lengua. Entonces le dijeron, tienes que hacer campaña, y fue a los domicilios de todos los académicos a pedirles el voto, y todos ellos le dijeron que le iban a votar. Y el día que fueron las votaciones, el secretario del conde de Romanones se acercó y le dijo, hemos perdido. Y entonces le preguntó al conde de Romanones, ¿cuántos votos he tenido? Ninguno. Y fue cuando dijo la famosa frase de, joder, qué tropa, ¿no? Entonces quiero decir que yo no sé cómo funciona la Real Academia Galega, pero bueno, hay un ejemplo de una Real Academia de la Lengua que en su momento dio lugar a esta anécdota de Romanones. María, ¿tu comentario también es así de sarcástico que el de Ana? No, el mío, a ver, yo entiendo perfectamente los motivos del señor Méndez Ferrín, porque efectivamente es uno de nuestros máximos representantes, nadie puede cuestionar su valía, efectivamente es un orgullo para todos nosotros que sea nuestro representante como candidato a los premios Nobel, y entiendo que desde el momento en que su nombre empieza a ser vinculado con ciertas prácticas, sean o no ciertas o demás, aunque solamente sean términos de imagen, pues efectivamente su pan, sus castañas, su puchero y su prestigio lo tienen en otro lado. E entiendo, porque, bueno, a primeira semana de xaneiro a súa filla deixou de traballar na academia. Pero es que yo también, de verdad, eso es un tema que también en algún momento hay que hacérselo mirar, es decir, tan malo es que una persona entre a trabajar en un sitio no teniendo méritos por ser hijo de alguien, como cercenar la posibilidad de que una persona válida, competente y profesional entre en un sitio a trabajar por ser hijo de alguien. Es decir, pero neste caso María coincidía que eran os fillos do presidente, os fillos, o fillo do secretario que entrou a traballar antes, non sei se por ser fillo de quen era, e o fillo do tesoreiro. Ahora, yo quiero saber, vamos a ver, eso es lo que parece y yo no lo dudo, pero me gustaría también saber lo que es, que a veces las cosas, lo que son y lo que parecen, son diferentes, e insisto, la misma injusticia me parece una cosa que la contraria. Creo también que bueno, pues que en un momento en que la Real Academia y la Xunta de Galicia y sus representantes iban de la mano, porque la buena sintonía es evidente, creo que esa buena sintonía es fundamental, sobre todo cuando estamos hablando de un órgano fundamental en la cultura gallega, básico como la cultura gallega, como es la Real Academia de la Lengua, pues creo que es una pena. Y creo también, finalmente, que los que tienen que estar muy aliviados son sus excompañeros de la UPG, ¿no?, que se cansaron de despellejar al señor Méndez Ferrín, pues precisamente, o a causa de esta buena da Fronte Popular Galega era. Bueno, da igual. Por eso chocaba... Francisco Rodríguez de la UPG, tan pronto este señor se posicionó donde se posicionó, le mandó un aldabonazo, que todavía debe estar bailando, reprochándole algo que es lógico y que es bueno para todos, como es la buena sintonía entre la Real Academia de la Lengua y la Xunta de Galicia, que hasta aí podíamos llegar. Pero eu penso que eso viña motivado porque ele apoiou a Beiras na última campaña electoral e entonces desde Benegáns xerou algún recelo. Esas son bueno, pero esas son batallas menores, ¿no? Bueno, pues debe de estar muy aliviado en cualquier caso. Brevemente, porque ya estamos muy pasados de tiempo. Brevemente, eu creo que a decencia e as formas son obligatorias para todos, estés no cargo que estés, sea na Academia, sexa na Diputación de Ourense, sexa no Parlamento ou na Xunta de Galicia. Entón, o señor Méndez Ferrín tiña que guardar as formas e cumplir cas elementales normas de decencia. A mí parece ben que se a Academia Galega convoca unha plaza con un tribunal objetivo e concurren a esa plaza a filla, o xenro e demais familiares,
e a levan en competición en boa lid con outros concursantes, pois chapó, non hai nada que decir, non? Agora, pola forma que foi, parece que non é a mellor forma, a forma máis decente. Dito isto, creo que o señor Méndez Ferrín dimiteu por incompetencia para desempeñar ese cargo, porque non foi capaz de aglutinar aos membros da Academia nun equipo máis ou menos coherente de traballo, unificando obxectivos, ideas, afanes e intereses por Galicia. Entonces tiña contestación dentro e, ao parecer, contestación fora, como acabades de decir, non? Onte viña unha entrevista nun xornal co secretario da Academia, realmente era auténticamente contundente co que estaba a ocurrir no seno desta institución, porque falaba de rivalidades insuperables co Consello da Cultura Galego, co Instituto da Lingua e mesmo ca Editorial Galaxia. Bueno, eu creo que volvemos a caer no minifundio cultural, en este caso, con respecto a Galicia, como no minifundio de universidades, de aeroportos e de concellos. Si me permites un minuto, Carla, porque antes bromeé con el tema, pero quiero dejar claro mi máximo respeto. Coincido con Alfonso, que es una de los intelectuales más importantes, que la Real Academia Galega es una institución muy importante en Galicia, ha desempeñado una gran labor y que desde muchos sectores se ha reconocido también que Méndez Ferrín en estos años en la Real Academia Galega también ha hecho una buena gestión, evidentemente. Por eso quiero dejar claro que eso era una broma, pero que es una institución muy importante, que yo creo que lo va a seguir siendo y que en estos años el balance, digamos, del trabajo que se ha hecho es bueno. Hecha la salvedad y hecha la matización, Ana. Bueno, se nos acaba ya el tiempo, me van a reñir mis compañeros de control. María, Pepe, muchísimas gracias por vuestra presencia. Ana y Alfonso, como siempre, gracias. Y a todos ustedes, gracias una vez más por estar ahí y acompañarnos. Les espero pasado mañana, el jueves, a la misma hora de siempre, 10:30 de la noche, en Galicia Opina. Feliz noche.